Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo es el diseño en TypeScript. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a mostrar que TypeScript es un lenguaje que intersecta diferentes paradigmas: el imperativo, el funcional y el orientado a objetos. Vamos a partir de una solución que trabaja principalmente con clases y objetos y vamos a llevarlo luego a utilizar conceptos del paradigma funcional. Presentamos entonces el ejemplo que nos va a servir como excusa. Vamos a modelar cuánto tarda en completar una vuelta a un piloto, en el cual la primera estrategia que nos interesa diseñar es la del piloto cabulero, que multiplica el largo de la vuelta de la pista, medido en kilómetros, por 10 o por 9, dependiendo de la cantidad de letras que tenga la pista. ¿Cuáles son los objetos candidatos que aparecen? En principio son dos: el piloto y la pista. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que hay otro tipo de estrategias, pero por el momento con modelar al piloto y a la pista nos alcanza. Para el testeo unitario vamos a encontrar dos clases de equivalencia: el mismo piloto con dos pistas diferentes, una que tiene una cantidad par de letras y otra que tiene una cantidad impar de letras. Vamos a unificar el largo de la pista en 5 kilómetros, de manera que lo que estamos esperando es que en el caso de la pista par tendrá 50 segundos de tardanza, mientras que 45 serán los segundos en los que completa una vuelta si la pista tiene una cantidad impar de letras. Acabamos de crear el archivo pilotos, que inicialmente tiene simplemente la clase piloto, y a continuación vamos a generar el archivo pilotos.test.typescript, y lo que vamos a hacer aquí es ubicarlo del lado derecho. Así tenemos a continuación tanto el test como nuestros objetos de dominio testeados. Entonces vamos a definir una agrupación de test mediante una función describe. ¿Sí? Un describe agrupa una serie de test. Vamos a poner una descripción que nos ayude a entender cuál es la clase de equivalencia sobre la cual nos estamos parando. En este caso vamos a definir que cuando un piloto es cabulero está haciendo referencia claramente a la clase de equivalencia del piloto que es cabulero. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos aquí? Una función donde vamos a justamente hacer la definición de nuestros test, ¿no? Es o bien una función para la gente que viene de la programación funcional, o bien un bloque o un closure para la gente que viene de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Es un bloque que no tiene argumentos y que no devuelve nada. Devuelve en realidad void o unit, dependiendo de la tecnología en la que venís. Definamos ahora nuestro primer test a partir de una función test, que lo que necesita es la descripción del test, de lo que estamos testeando. En particular, podemos calcular el tiempo de vuelta para una pista par. ¿Sí? Fíjense que nosotros no hacemos referencia a que el tiempo en una pista par multiplica por 10. Podríamos hacerlo, pero eso lo que nos deja es cierta duplicación entre lo que vamos a terminar escribiendo en nuestro objeto de dominio y lo que estamos testeando. De manera que si el día de mañana, en lugar de multiplicar por 10, multiplicara por 12, son dos lugares donde tenemos que cambiar y no es tan evidente nosotros dónde tenemos que hacer ese cambio. Luego de la definición o la descripción del test, necesitamos nuevamente una función o un bloque donde vamos a incorporar aquí las definiciones de lo que estamos esperando, ¿no? Y lo que estamos esperando es que el tiempo de vuelta del piloto sea 50. Para lo cual, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, lo primero que necesitamos es un piloto. Y ese piloto, ¿cómo va a ser? Va a ser un piloto cabulero. Entonces vamos a escribir const piloto cabulero igual a new piloto. ¿Sí? Lo segundo que necesitamos es una pista, y una pista que no sea cualquiera, ¿no? Tiene que ser una pista
cuyo nombre tenga una longitud par. Entonces el nombre que vamos a elegir aquí va a ser, por ejemplo, Mónaco, que tiene una cantidad par de letras, lo cual es fantástico. Y este autocompletado me está volviendo loco. Y el largo por vuelta dijimos que íbamos a tomar como referencia 5. ¿Sí? Ahora sí, tenemos nuestros dos objetos, ¿no? Una pista de longitud par y un piloto cabulero. Lo que podemos hacer aquí es pedirle que el tiempo de vuelta sea exactamente 50. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle aquí piloto cabulero, punto tiempo de vuelta de la pista par, ¿sí? Y eso esperamos que sea 50. Como estamos haciendo TDD, es decir, estamos escribiendo primero el test para luego concentrarnos en nuestros objetos de dominio, fíjense que esto no compila, ¿no? No compila por muchas razones. La primera es que el piloto no lo puedo importar, ¿no? A diferencia de lo que pasa en otros lenguajes. Al definir yo class piloto dentro del archivo pilotos, no lo puedo importar desde el test. ¿Por qué? Porque las clases, las definiciones de clases y constantes y funciones no son públicas a menos que explícitamente nosotros lo digamos mediante esta palabra clave export. ¿Sí? A partir de aquí, el archivo pilotos exporta la definición de la clase piloto y eso hace que pilotos test ya pueda visualizarlo. De hecho, antes no me aparecía la posibilidad de importar el piloto, ¿no? Ahora sí nos aparece, ¿no? Entonces podemos hacer el import, ¿sí? Y no es exactamente esto. Yo tengo como muchas definiciones, eso puede causar cierta confusión dentro del IDE, ¿no? Y la otra cuestión que le molesta es que el import me lo hizo con comillas dobles y tenemos que hacerla con comillas simples, ¿sí? Cualquier cosa, fíjate en el video en la introducción a un proyecto TypeScript por qué es esto y cómo se podría arreglar. Bien, eso resuelve mi primer problema, ¿no? El problema de que no podía tener a mi piloto. Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema es que el método tiempo de vuelta no está definido en piloto y tengo aquí un quick fix que me permite agregar el método tiempo de vuelta, aunque me lo agrega antes que la definición de mi variable, cosa que no me gusta. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahora está fallando, por fin está fallando el test. ¿Sí? Está fallando porque me está tirando un error. ¿Sí? Pero bueno, yo lo puedo ver claramente aquí, ¿no? Método no implementado. Bien. Entonces, algunas cuestiones de las que podemos ver, ¿no? Nosotros no definimos la clase pista, solamente definimos este objeto, con lo cual, por defecto, la definición de tiempo de vuelta, ¿sí?, recibe un objeto que tiene exactamente esos dos atributos, ¿no? El nombre y el largo por vuelta. ¿Sí? Y acá aparece, bueno, que devuelve any, porque el tipo any es, bueno, básicamente lo que sería un object en otro lenguaje. Lo cual no está bueno porque yo puedo especificar que tengo que devolver un número. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo lo voy a implementar? Yo sé, por un lado, que voy a devolver el largo por vuelta de lo que representa esta pista, que ya no debería llamar pista par, ¿no? Ya debería pensar en un nombre más genérico como pista, ¿sí? Y al que le tengo que multiplicar 10 o 9, ¿no? O sea, la pregunta es, si le pongo 10 y esto funciona, ¿sí? Acá voy a tener que volver a correr los tests y los tests van a funcionar, ¿sí? Esto me va a andar. El tema es que yo tengo que pasar al segundo test, ¿no? O sea, si soy fiel a TDD, tengo que crear un segundo test donde en lugar de Mónaco tenga otra pista que tenga una cantidad impar como Estoril, ¿sí? Y mientras que el primer test
va a funcionar, el segundo test no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Bueno, ahora necesitamos corregir esto de manera que esto funcione correctamente. Para corregir esto, lo que vamos a hacer es, vamos a preguntarle a la pista cuál es su nombre, luego vamos a preguntarle la longitud. Esa longitud es numérica y lo que vamos a hacer es preguntar por el resto de la división por 2. Si nos da 0 sabemos que es par, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando tenemos un lenguaje con pobres primitivas, ¿no? No tenemos una abstracción de alto nivel que nos diga, por ejemplo, a un número si es par o no, como tenemos en muchos lenguajes donde podemos preguntar si el número es even o no, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, si es par, multiplicaremos por 10 y en caso contrario multiplicamos por 9, ¿sí? Volvemos entonces aquí a los tests y al volver a correr, ahora sí vamos a tener funcionando los dos tests, ¿no? Los dos tests están pasando. Bien, llega el momento ahora de decir, bueno, en cuanto a diseño, ¿tenemos un diseño orientado a objetos? Y la verdad es que no, ¿sí? Porque en principio faltan abstracciones, ¿no? Lo primero que hicimos fue trabajar con estos objetos, recibirlos aquí, pero la consecuencia que tenemos aquí es que hay un único método que está resolviendo todo. Es decir, una baja cohesión, porque este método resuelve, por ejemplo, si el nombre de la pista tiene una cantidad par de letras o no, la multiplicación por el largo por vuelta, ¿sí? Toma demasiadas decisiones, sin contar que la idea del piloto cabulero está mezclada con la misma idea del piloto. Entonces vamos a tratar de mejorar un poquito esta experiencia. Mencionamos de paso, este es un tipo en el cual estamos definiendo a la pista como cualquier objeto que tenga estos atributos, ¿no? Que puede tener un atributo nombre y largo por vuelta. ¿Podría tener más atributos? Sí, eventualmente esta pista par podría tener, por ejemplo, la cantidad de espectadores posibles, ¿sí? Que fuera 1000, y esto compila perfectamente para TypeScript. Es decir, la única restricción que yo tengo aquí es que el objeto que yo le pase tenga estos dos atributos, nombre y largo por vuelta, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que no puede tolerar? No puede tolerar que a este objeto, por ejemplo, le esté faltando el largo por vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Y por una sencilla razón, de que aquí no podría multiplicarlo, ¿no? por 10 o por 9, ¿sí? De hecho, esto deja de compilar, ¿no? Y ya no ejecutan los tests. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Y bueno, estaría bueno tener una clase pista a la cual podamos definirle, por ejemplo, el nombre y también el largo por vuelta, ¿sí? Entonces, la primera consecuencia que tenemos aquí es que podemos reemplazar esta definición larga de tipo de cualquier objeto que entienda, que tenga un atributo, nombre y largo por vuelta por pista, ¿sí? Fíjense que aquí los tests vuelven a pasar y no es necesario tipar este objeto como pista porque ese tipado ocurre naturalmente. Es decir, si yo tengo un objeto que tiene un atributo nombre y otro largo por vuelta, entonces pasa perfectamente por una pista, ¿no? Fíjense que si yo, por ejemplo, le saco el nombre, eso hace que este objeto yo no lo pueda pasar al método tiempo de vuelta. ¿Por qué? Porque ese objeto no tiene justamente la propiedad nombre, que es la que está necesitando el tipo pista, ¿sí? Entonces, una característica que tiene TypeScript es que tiene cierta flexibilidad en el tipado, ¿no? O sea, yo puedo definir un objeto
y hacerlo pasar por un tipo sin explícitamente tener que castearlo, ¿no? En otros lenguajes tiene que aparecer la idea de pista par as pista. ¿Sí? Aquí no hace falta hacer eso, eso ocurre ya naturalmente por la misma definición de nuestros objetos. Por otra parte, bueno, tener este tipo pista a nosotros nos ayuda para hacer una definición más corta del método. Veamos ahora cómo podemos también ayudar a que este método tiempo de vuelta no tenga tan baja cohesión, ¿no? Lo primero que podríamos hacer es pensar si esta es una responsabilidad que tiene que tomar el piloto o si la podríamos delegar, por ejemplo, a la pista, ¿no? Ahora que tenemos una clase pista. Hice un pequeño cambio, simplemente agregué una constante para el efecto multiplicador de la pista par e impar respectivamente. Estas constantes no se exportan porque van a permanecer privadas dentro del archivo pilotos, es decir, son válidas dentro del contexto de este archivo, las podemos utilizar directamente. Y lo que vamos a hacer es mejorar la cohesión del tiempo de vuelta del piloto, delegando la responsabilidad a la pista de saber si tiene un nombre par. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarnos esta responsabilidad a pista. Vamos a tener un nuevo método que será tiene nombre par. Y eso implica que aquí tenemos que definir un método tiene nombre par. Eso devolverá this.nombre, ¿no? Que tenemos que agregarle el prefijo, para lo cual, bueno, si hacemos quick fix, automáticamente nos agrega this.nombre porque no podemos referenciar directamente a nombre dentro de pista. Una cuestión más, se nos está quejando de que no estamos definiendo el tipo exacto, una pena. ¿Sí? Podemos hacerlo directamente. Tiene nombre par, es un método que no tiene parámetros y devolverá un booleano. Y ahora sí podemos ir a los tests y ver que lo rompimos. No funciona. ¿Por qué? Porque este objeto, pista par, no es asignable a una pista ahora, porque agregamos justamente el método tiene nombre par. Y este método, perdón, este objeto no tiene ese método, ¿no? O sea, podríamos agregarlo, no es la idea, ¿no? Pero podríamos agregar tiene nombre par, ¿sí? Como un closure que devuelva true. De la misma manera que podríamos agregar aquí el correspondiente closure que devuelva false. Y en ese caso sí tendríamos los tests pasando, pero la idea no es tener que definir un objeto con tantas responsabilidades. Es decir, a medida que vayan creciendo la cantidad de métodos en pista, esto se nos va a poner todavía más áspero, ¿no? Entonces, la idea de lo que queremos hacer es empecemos a utilizar esta clase pista, para lo cual vamos a importar esta definición de pista. Y la otra cosa que vamos a hacer es, para más comodidad, estaría bueno crearnos un constructor, ¿no? El constructor nos va a permitir achicar la cantidad de líneas de código necesarias para crear un objeto pista. Para lo cual uno podría decir, bueno, vamos a crear un constructor. El constructor se define de esta manera. Tenemos acá constructor. Podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Recibir un nombre de tipo string, el largo por vuelta de tipo number. Y acá hacer this.nombre igual a underscore nombre. Y lo mismo luego, ¿no? This.largo por vuelta igual a largo por vuelta. ¿Sí? De todas maneras, hacer eso, que se puede hacer perfectamente, es un poquito tedioso cuando tenemos una gran cantidad de atributos. Lo que vamos a hacer en lugar de esto es aprovechar un syntactic sugar muy conveniente que tiene TypeScript, que lo que te permite hacer es definir mediante el modificador public, protected o private los atributos directamente en el constructor. De manera que
ya no tenés que escribir los atributos y tampoco tenés que asignarlos en el constructor. Lo que está haciendo acá es exactamente lo mismo que habíamos escrito antes, pero mucho más corto. Es decir, cuando yo escribo en el constructor, dentro de los parámetros, el modificador public nombre y public largo por vuelta, eso lo que está haciendo es crear un atributo nombre, otro largo por vuelta, de visibilidad public. La visibilidad la pones vos, ¿no? O sea, si querés dejarlo private, es private. Y luego lo que hace es tomar los parámetros que le pasas en el constructor y asignárselos a esos atributos. Es decir, es exactamente lo mismo, pero bastante más corto. Incluso podés definir aquí valores por defecto, de manera que si vos escribís new pista, automáticamente se van a asignar estos valores a los atributos. Fíjate que acá tenemos ya los tests pasando correctamente. El último cambio que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer aparecer a la estrategia de cabulero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos avisan que va a haber nuevas estrategias que se vienen en la próxima iteración. Entonces vamos a querer definir una clase cabulero que lo que va a hacer en definitiva es tomar la responsabilidad del tiempo de vuelta. Es decir, lo que queremos hacer aquí es que cuando a un piloto le pregunten cuál es el tiempo de vuelta, la respuesta no la vaya a tener el mismo piloto, sino que lo delegue en el criterio, ¿no? O el tipo de piloto, le podemos poner tipo piloto, tiempo de vuelta, ¿sí? En base a la pista. Por supuesto, el tipo de piloto no existe. Entonces vamos a definir en principio el tipo de piloto como un cabulero, ¿sí? Por supuesto que necesitamos agregarle this para que esto funcione, ¿sí? Y este pequeño cambio que estamos haciendo acá podría eventualmente funcionar, pero una cuestión importante que tenemos aquí es, estamos creando para cada uno de los pilotos cabuleros una instancia del objeto cabulero, tantas como pilotos tengamos. Es decir, si nosotros tenemos 50 pilotos, se crearán 50 objetos cabuleros, lo cual no es necesario. ¿Por qué? Porque el objeto cabulero en realidad tiene un tiempo de vuelta que no depende del estado del cabulero. Es decir, no tenemos estado para almacenar. Entonces, algo que podríamos hacer tranquilamente es definir una constante, ¿no? O sea, primero, no exportar esta clase cabulero, sino dejar que la clase cabulero permanezca únicamente dentro del archivo pilotos, ¿sí? Fíjense que esto no afecta a los tests, que siguen pasando. Pero ahora lo que vamos a hacer es exportar una constante cabulero que va a ser igual a new cabulero. Y la segunda cosa interesante que podemos hacer es definamos explícitamente, perdón, ahí está, que el tipo de piloto sea por default cabulero. O incluso, la segunda cosa que estaría piola es definamos un constructor que asigne el tipo de piloto que por defecto sea cabulero. Esto nos va a servir para más adelante cuando aparezcan otras estrategias, ¿sí? Entonces, bueno, veamos aquí qué es lo que ocurre cuando ejecutamos los tests. A veces el plugin puede tardar un poquito en responder, pero bueno, fíjense que en el caso en que no estemos pasando ningún tipo de piloto, por defecto estaremos tomando al cabulero aquí, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de exportar únicamente la constante cabulero? Primero, no podemos hacer aquí new cabulero, ¿no? O sea, no podemos crear nuevas instancias de cabuleros porque
La clase cabulero es privada, ¿no? Permanece dentro de la definición del archivo pilotos. Entonces, no vamos a poder encontrar la definición de cabulero. Sí podemos hacer, esto lo podemos hacer, ¿no? Podemos asignar al piloto la definición de cabulero, ¿no? La instancia única que se está exportando aquí. Lo único que tenemos que hacer, ¿no? Es agregarlo dentro de las definiciones de import, ¿no? A partir de acá, fíjense cómo se deja de quejar el linter, y a partir de entonces ejecutamos los tests y pasan perfectamente. Luego de esta primera iteración sacamos algunas conclusiones del diseño que hemos realizado. Podemos definir una clase pista con valores por defecto. Podemos definir también un objeto que representa el mismo tipo, aún sin explícitamente decirle new pista. Mientras la pista no tiene ningún comportamiento, ambas definiciones son similares. Es decir, un objeto puro versus la instancia de una clase pista son prácticamente iguales en tanto y en cuanto no tenemos comportamiento, ¿no? Por supuesto, eso no le saca provecho a la programación orientada a objetos. Es decir, importante es recalcar que estos dos objetos, ¿no? New pista y pista par, son objetos polimórficos. Otra cuestión interesante de recalcar dentro del diseño es que dentro de un archivo podemos hacer, además de la definición de una clase, la aparición de constantes, ¿no? Como en el caso de los efectos multiplicadores pares o impares. Por último, nosotros modelamos un singleton, es decir, cabulero como única instancia de la clase cabulero es un singleton. El fin que tiene singleton, recordamos, no es tener una instancia en nuestra virtual machine, sino es tener una instancia accesible globalmente. Con lo cual, bueno, por supuesto tiene cosas buenas y malas, pero la implementación de los singletons en lenguajes como Kotlin, como Scala o Wallock se hace mediante la palabra reservada object, ¿no? Nosotros podríamos decir object cabulero y eso representar la definición de un singleton. En otros lenguajes como Java no tenemos esa especificación, entonces tendríamos que crear una clase con una variable estática, con un método estático getInstance, ¿sí? Y un constructor privado, de manera que no podamos hacer un new explícito de esa clase, ¿sí? Es bastante más burocrático. Dentro de TypeScript lo que nosotros hacemos es definir una clase que es privada dentro del archivo, no se exporta, de esa manera nadie puede hacer un new de esa clase, y sí exportar una constante que hace referencia a la clase que está dentro del mismo archivo, por lo tanto la puede visualizar, ¿sí? Y de esa manera exportamos la instancia conocida de cabulero que nosotros queremos tener. En cuanto a la implementación del strategy, en el cual el piloto delega a cabulero, que termina siendo por el momento la única implementación del strategy, no hay novedades. Si conoces este patrón de diseño, habrás visto que se implementa de la misma manera que en otros lenguajes orientados a objetos. En cuanto al framework de testeo unitario, es muy similar a otros que están en el mercado como JUnit, Cotest, entre otros. El describe agrupa un conjunto de test. En cada test tenemos aserciones que se implementan en este caso mediante una función expect, que es muy similar, y veremos a continuación el before each, que es también similar al setup o bien al init en otras variantes. Siguiendo la metodología TDD, apareció la clase pista con la responsabilidad de saber si tiene un nombre par, y también vimos el syntactic sugar de los constructores de TypeScript, en el que podemos definir no solamente los parámetros, sino que también mediante el atributo de visibilidad público, privado o protegido, estamos definiendo también los atributos y se asignan automáticamente. Incorporaremos ahora dos nuevas estrategias para conducir por parte de los pilotos. La primera
son los audaces, la segunda son los virtuosos. Tenemos que hacer nuevos cálculos, ¿no? En el caso de los audaces tendremos el tiempo por curva, por la cantidad de curvas de la pista, por el largo por vuelta. El tiempo por curva es específico de cada uno de estos pilotos audaces, con lo cual fíjense aquí que vamos a tener que implementar una clase seguramente con estado. Y en el caso de los virtuosos tenemos un nivel de virtuosismo distinto para cada piloto, pero que podría variar. Y el tiempo se calcula como el largo por vuelta por 30 dividido el nivel de virtuosismo. Nuevamente aquí aparece la idea de estado. Vamos a ver cómo lo implementamos. Bien, vamos entonces a implementar los tests asociados a los pilotos audaces. Construimos nuestro describe que dice cuando un piloto es audaz. Y a continuación tenemos que pensar cuáles son las clases de equivalencia asociadas. Tenemos una sola clase de equivalencia, entonces vamos a escribir un test en el cual vamos a decir cuando un piloto es audaz, su tiempo de vuelta depende de la cantidad de curvas. Para lo cual, bueno, ahora lo que necesitamos es un piloto, pero que será claramente audaz. Vamos a pasarle luego esa audacia. Y la otra cosa que necesitamos es una pista. Bueno, parece que equivoqué. Bien, ahí está. La pista ya no tiene ninguna característica de ser par o impar, ¿no? Porque ahora nos da lo mismo. La pista solamente vamos a tener que decirle cuál es el nombre que va a tener. Pongámosle Estoril nuevamente. El largo por vuelta, que la vamos a mantener en 5. Y vamos a tener que agregar una nueva definición, que es la cantidad de curvas, ¿no? Fíjense que de este lado necesitamos tener la cantidad de curvas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en nuestro constructor es incorporar el parámetro cantidad de curvas. Bien, veo que se queja, así que le vamos a agregar el tipo number. Y también tenemos que agregarle aquí la visibilidad. Yo le estoy poniendo public. En otro video, si quieren, les cuento por qué no creo que ponerle la visibilidad public afecte al encapsulamiento, ¿sí? Pero no queremos agregar más tiempo a este video, ¿sí? Y a partir de aquí ya tenemos la definición de pista que sí nos sirve, ¿no? El piloto audaz, bueno, vamos a tener que definir luego esa clase para el piloto audaz. Y lo que tenemos que hacer ahora es pensar cuál es la expectativa que queremos tener respecto a cuánto debería dar el tiempo de vuelta, ¿sí? Bueno, la cuestión es la siguiente. El piloto debería ser audaz y el nivel de audacia es el que termina justamente dando el valor final, ¿no? Entonces, bueno, aunque no exista la clase, pensemos en que vamos a tener una clase audaz que va a tener ese nivel de audacia en 3, ¿no? Y la multiplicación que tenemos que hacer, nuevamente veamos aquí, es 3 por 5 por 5, ¿no? O 5 por 5 por 3, que es más o menos lo mismo, ¿sí? 5 por 5 es 25, por 3 es 75, así que mi expectativa aquí es que el tiempo de vuelta del piloto audaz sea 75, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Piloto audaz, tiempo de vuelta de la pista tiene que dar eso, ¿no? Por supuesto que por el momento no tenemos la definición de la clase audaz, entonces eso va a hacer que no pase este describe, ¿sí? Se va a romper, pero hagamos la implementación y veamos si llegamos a buen puerto. Bien, entonces ya que tenemos la actualización de nuestra clase pista, vamos a definir una clase audaz que vamos a exportar convenientemente.
Y lo que tenemos que hacer aquí es definir un tiempo de vuelta. Vamos a decir, tenemos que definir el tiempo de vuelta pasándole una pista y devolviendo un number. Y eso tiene que ser igual a la pista, cantidad de curvas por pista, largo por vuelta, ¿sí? Multiplicado por... Uy, caramba, me olvidé de una cosilla importante, que era el tiempo de curva que tiene cada uno de este tipo de pilotos, ¿no? Por supuesto, me está faltando definirlo, así que voy a construir nuevamente este objeto pasándole un tiempo de curva como public. Sí, vamos a ponerle tiempo de curva, ya que el tiempo es de vuelta. Y este tiempo de curva vamos a definirlo como number y por defecto vamos a ponerle un 1. ¿Sí? Con esta definición deberíamos poder ejecutar los tests y que pasen, solo que todavía nos falta importar la definición desde piloto, pero fíjense que cuando nosotros lo hacemos, los tests automáticamente pasan. Salió bien. Implementamos entonces el último test, que es el del piloto virtuoso. Tiene también una sola clase de equivalencia porque no tiene ninguna bifurcación, es decir, todos los pilotos virtuosos entran dentro de la misma clase de equivalencia. Y lo que necesitamos para definir el test aquí es una pista que tenga un largo por vuelta. Este es el dato que nos interesa. De hecho, podríamos incluso ocultar la cantidad de curvas en este lugar para que no se nos confunda el 5 de largo por vuelta con el 5 de la cantidad de curvas. Y lo que tenemos que pensar aquí es cuál es el valor que nos interesa manejar aquí. Sabemos que tenemos que multiplicar el largo por vuelta, que es 5 por 30. Esto nos da 150. Si aquí estamos esperando que el tiempo de vuelta nos dé 15, bueno, el nivel de virtuosismo debería ser 10, ¿no? De manera que 5 por 30 nos dé 150, dividido 10 nos termine dando 15. Vamos entonces a implementar. Aquí exportaremos la clase virtuoso. Y nuevamente definimos un constructor con un atributo public que es el nivel de virtuosismo, que por defecto lo vamos a dejar en 1. Y a la hora de definir el tiempo de vuelta, vamos a recibir una pista y vamos a devolver un number, y eso va a devolver 30, que podríamos llevarlo a una constante, por pista largo por vuelta dividido nivel de virtuosismo. ¿Sí? Cuando hacemos esto y convenientemente importamos la definición de virtuosa aquí en base a nuestro archivo pilotos, ahora sí estamos esperando que los tests pasen y lo hacen excelentemente. Repasemos lo que acabamos de aprender. TypeScript soporta la definición de Union Types. Por ejemplo, en esta definición estamos diciendo que el tipo de piloto puede ser tanto cabulero como audaz o virtuoso. Y esa definición la podemos escribir dentro de un tipo para reutilizarla en distintos contextos. Vemos algunas cuestiones ahora respecto a nuestra definición del parámetro tipo piloto que estamos recibiendo en el constructor. Fíjense que el tipo al que nosotros hacemos referencia es cabulero, ¿sí? No tenemos problemas, ¿por qué? Porque la definición de audaz
o bien la definición de virtuoso es polimórfica respecto a la definición de cabulero, ¿sí? Ahora bien, si yo dentro de cabulero escribiera un método nuevo, xxx, fíjense que eso produce que mientras los dos primeros tests que construyen un piloto pasándole el objeto cabulero funcionan perfectamente, se me rompe la definición de audaz y de virtuoso. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el método xxx no está en virtuoso ni tampoco está en audaz. Entonces, tenemos una definición laxa del tipo que estamos esperando, ¿no? O sea, como que el tipo de piloto es de tipo cabulero en base a esta única definición que tenemos aquí. Pero claramente, en cuanto nosotros queremos pasar a algún otro tipo de objeto, ¿sí? Hay un chequeo estático de tipos que impide que nosotros podamos ejecutar los tests. Por ejemplo, aun cuando nosotros sabemos que los objetos tienen los métodos que nosotros necesitamos para poder evaluar los tests, ¿no? Este problema no lo tendríamos en un lenguaje donde no se hace este chequeo como JavaScript, ¿no? Donde deja que se rompa en runtime, ¿no? Pero sí lo tenemos dentro de TypeScript, ¿no? Incluso, bueno, ¿qué pasaría si tenemos un método aquí xxx dentro de Audaz? ¿Sí? Eso nos fuerza un cambio en nuestra interfaz, ¿no? Porque que Audaz tenga más definiciones, ¿no? Aquí tenemos el método xxx propio de Audaz, aun cuando tenga más métodos que virtuoso y que cabulero, siguen siendo objetos polimórficos, ¿no? O sea, sigue habiendo un tipo común que comparten, que es tener el tiempo de vuelta. Ahora bien, esta característica de TypeScript de decir, bueno, ok, si tienen el método tiempo de vuelta, a mis objetivos de cumplir con el tipo lo cumplen, ¿no? Esto se llama duck typing. ¿Sí? Es decir, viene de la idea de si camina como pato, si come como pato, bueno, si parece un pato, es un pato, ¿no? Entonces, para los ojos de TypeScript, tanto piloto virtuoso como audaz, ¿no? Audaz y virtuoso son tipos de piloto posibles, ¿no? Se parecen a un cabulero, que sería en este caso el pato. Para no ser tan explícitos respecto a que, bueno, estamos usando cabulero, podríamos tratar de definir una interfaz en común, ¿no? Esto se puede hacer de diferentes maneras. Una manera es definir un tipo que sea el tipo de piloto, ¿no? Y que ese tipo de piloto sea explícitamente la unión de cabulero junto con el audaz, junto con el virtuoso, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo acá es, estamos formando un tipo de piloto que es el tipo que se forma en base a la unión de estos tres tipos, ¿no? De hecho se llama union type. ¿Eso qué nos permite? Nos permite definir acá explícitamente, en este caso, pasarle un tipo de piloto, ¿no? Incluso, bueno, podríamos sacarle el valor por defecto, ¿no? Y forzar que aquí le estemos pasando el cabulero, ¿no? en todos los tests, ¿no? Para poder construir un piloto tenemos que explícitamente decirle qué tipo de piloto es, ¿no? Y fíjense que, bueno, aquí nuevamente pasan los tests, ¿no? Pero claramente cuando yo tengo que construir un piloto, el tipo que se genera es un union type. Otra variante, en lugar de hacer este union type de tipo de piloto, es convertir a tipo de piloto en una interfaz. De manera que escribamos cuál es el contrato que las clases que quieran implementar esta interfaz están obligadas a implementar. Es decir, cuál es la implementación que tienen que proveer. Para el cual, ¿qué es el contrato? Es básicamente el cascarón de los métodos que tienen que implementar. En este caso hay un solo método que están forzados a implementar y es el tiempo de vuelta, que es un método que va a recibir como parámetro
un objeto de tipo pista y va a devolver un number. Fíjense que aquí no tenemos que cambiar nada más, ¿no? En la clase piloto el constructor recibe como parámetro una interfaz tipo de piloto. Y eso hace que automáticamente esto tipe perfectamente, ¿sí? Por otra parte, fíjense aquí en nuestros tests, los tests pasan perfectamente. Podemos definir al audaz, al virtuoso y, por supuesto, a nuestro objeto cabulero. De nuevo funciona el duck typing, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que en otros lenguajes es obligatorio decir que audaz o virtuoso implementan la interfaz tipo de piloto. Dentro de TypeScript no es necesario. ¿Por qué? Porque automáticamente al tener definido el método tiempo de vuelta, no aquí en piloto sino por ejemplo en audaz, al tener definido el tiempo de vuelta se acomoda perfectamente a las necesidades de lo que es un tipo de piloto. Entonces esto tipa perfectamente. Ahora fíjense lo que pasa cuando yo digo esta es la interfaz de tipo de piloto, ¿no? Lo primero que pasa es que se rompe la definición en piloto, ¿no? Porque como la interfaz tipo de piloto trabaja con un método que no se llama tiempo de vuelta, sino se llama tiempo de vuelta 2, ya no compila el método en piloto, ¿no? Y la segunda cosa que pasa es que audaz, virtuoso y cabulero dejan de implementar la interfaz tipo de piloto mediante duck typing, ¿no? Incluso, bueno, si yo quisiera hacer esta definición, ¿no? Implements tipo de piloto, esto se rompería, ¿no? Me diría, no implementa esa interfaz, eso es incorrecto, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, si yo vuelvo a la interfaz original, fíjense que yo lo escriba como que implementa tipo de piloto o que no lo escriba, a los fines prácticos es lo mismo, ¿no? Pero, por supuesto, es mucho más claro para una persona que está leyendo entender que esta clase implementa el tipo de piloto, porque eso facilita entender bajo qué contexto es polimórfico contra qué otros objetos, ¿no? Entonces, bueno, acá es donde uno pone la definición en cada una de las estrategias de los pilotos, ¿sí? Por supuesto, me acabo de equivocar. No era acá en pista, porque pista no es una estrategia. Mala mía. Pero acá la saco y la ubicaré aquí, que está perfecto, ¿sí? De la misma manera, por supuesto, si yo escribo tiempo de vuelta 3, se va a quejar aquí, por un lado, de que Virtuoso no implementa la interfaz tipo de piloto, y por supuesto, en el momento de construir un piloto, no le podré pasar al Virtuoso como un posible tipo de piloto. Pero bueno, una vez más, lo arreglamos de esta manera y continuamos con el ejercicio. También podemos definir a tipo de piloto como una interfaz, definiendo el contrato que debe cumplir. Y con el concepto de duck typing, si nosotros definimos este atributo tipo de piloto de dicha interfaz, cualquier clase que implemente el método tiempo de vuelta, que recibe una pista y devuelve un number, es un potencial tipo de piloto. No es necesario explícitamente decir que la clase implementa dicha interfaz. Y ahora llegó el momento de la fusión, o mejor dicho, de la función, ¿sí? Vamos a empezar a incorporar elementos de la programación funcional a nuestra solución. Para lo cual vamos a utilizar el concepto de bloque o de closure que ya hemos presentado anteriormente. Lo estuvimos utilizando en la definición de los describes y los tests, ¿sí? Y repasemos entonces aquí cómo definimos dentro de TypeScript un bloque que, por ejemplo, sabe sumar dos números. Aparecen aquí los paréntesis, la definición de tipos y, por último, en este caso estamos devolviendo el resultado de aplicar la sumatoria de ambos parámetros. Ahora estoy en una consola dentro de un navegador y vamos a jugar un poquito con
los objetos bloque o con las funciones para que veamos de qué manera podemos modelar el comportamiento del cabulero. Vamos entonces a escribir esta función que va a permitir resolver la suma de dos números, ¿no? Entonces, suma se define como una función, ¿no? Acá lo vemos. Recibe dos parámetros y devuelve el resultado de aplicar la suma entre ambos parámetros. ¿Cómo lo aplico? Encierro entre paréntesis los parámetros. Entonces, si yo quiero pasarle la suma de los números 1 y 4 o la suma de los números 7 y 4, lo ejecuto de esta manera: suma, paréntesis, primer parámetro, coma, segundo parámetro y cierro paréntesis, ¿sí? Esa es una forma de construirlo, de manera que si yo quisiera modelar lo que es un cabulero, yo podría pensar en que voy a recibir una pista y que lo que voy a hacer es devolver el largo por vuelta de esa pista y preguntar si la pista tiene un nombre par, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que necesitaría para poder aplicar la función cabulero? Bueno, claramente no puedo pasar un objeto que solamente tenga el largo por vuelta, ¿no? O sea, si yo le paso este objeto a la función, lo que va a quejarse correctamente es que no tengo la implementación del método nombre par. Ahora, si yo le paso un objeto que tiene como atributo un largo por vuelta, pero además también una definición de nombre par, supongamos que el nombre no es par. Fíjense que acá sí se puede evaluar esta función, ¿no? Recibimos un objeto pista, multiplicamos 5 por 9 en este caso, porque al aplicar el método, o sea, para enviar el mensaje nombre par a este objeto pista, la respuesta que obtenemos es false. Vamos entonces a resolver esto mismo dentro de nuestro Visual Studio Code. Estoy nuevamente en Visual Studio Code. Acabo de comentar la definición de los tests para Audacity Virtuoso, porque por el momento nos vamos a concentrar en los tests que involucran a cabulero. De hecho, también vamos a comentar la definición aquí de Audacity Virtuoso y ahora van a entender por qué lo vamos a hacer, ¿sí? En principio es porque vamos a cambiar esta interfaz tipo de piloto para representarlo ahora como un tipo, ¿sí? Porque lo que vamos a querer decir es que el tipo piloto va a ser ahora una función que recibe, como hemos visto recién, una pista y devuelve un número. Por supuesto, lo primero que pasa es que si en el constructor el piloto recibe un tipo de piloto que es una función, la función se tiene que aplicar directamente. No puedo enviar ningún mensaje a esa función. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar el mensaje tiempo de vuelta y directamente, como tipo de piloto es una función, ¿cómo la aplico? Mediante los paréntesis. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, claramente el cabulero tiene que transformarse en una función. No podemos tenerla representada como una clase. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente borrar esta definición y también borrar la definición de tiempo de vuelta. ¿Qué es lo que vamos a pasar a hacer ahora? Y bueno, al definir la constante cabulero, lo que vamos a hacer es pegar la definición que teníamos acá. Incluso podemos optar por la variante más cortita, que es cabulero es una función que recibe una pista y lo que va a hacer es devolver, con lo cual si no pongo las llaves no tengo que escribir tampoco el return, ¿sí? Y fíjense cómo queda. Vamos a expandir un poquito más acá, ¿sí?
Fíjense que recibo la pista y devuelvo el largo por vuelta de la pista multiplicado por 10 o por 9 en base a lo que me diga la pista, si tiene un nombre par. Solo hay un warning, ¿sí? Y es que se está quejando. El único tema que falta aquí es TypeScript se está quejando de que no defino el tipo explícito de la función. Lo puede inferir, ¿no? Y los tests ya están pasando, pero para dejarlo más tranquilo al compilador de TypeScript le vamos a decir que la función cabulero devuelve un number. Del lado de los tests, fíjense que más allá de haber sacado las definiciones de import de Audacity y Virtuoso, volvemos a tener el import de cabulero, que en lugar de ser un objeto ahora es una función, pero eso queda encapsulado dentro de la clase piloto, por lo cual los tests vuelven a pasar perfectamente. Repasemos lo que acabamos de implementar. El cabulero deja de ser una clase y un singleton para pasar a ser una función. La función recibe una pista y devuelve un número, de la misma manera que antes teníamos un método que hacía eso. Por otra parte, el piloto guarda como strategy ahora una función. Cada vez que le preguntan el tiempo, lo delega en esa función aplicándola, pasándole la pista. Anteriormente nosotros definimos la suma como una función de dos parámetros. Esta no es la única forma en la que nosotros podemos escribir esta función suma. Podríamos definir una suma mejor, y vamos a ver después por qué es mejor, como una función que recibe un parámetro y devuelve otra función que recibe un segundo parámetro y termina resolviendo la suma. ¿Sí? Parece simplemente una cuestión sintáctica de decir, bueno, en lugar de poner los dos parámetros juntos, los voy separando, pero la realidad es que nosotros aquí estamos definiendo una función no de dos parámetros, sino de un parámetro y devolviendo una nueva función. ¿Sí? Esto hace que cuando yo pregunte por suma mejor, ¿no? Ven que suma mejor es una función. Pero incluso si yo aplico la función suma mejor con 1, obtengo una nueva función. Esto podrá, ustedes podrán decir, bueno, ¿y eso en qué me afecta? ¿Sí? Bueno, me afecta en que yo antes con suma no podía hacer eso, ¿no? O sea, si yo hago suma 1, lo que obtengo es un not a number, ¿sí? Porque en definitiva cuando yo hago 1 más un valor que no está definido, esto es lo que obtengo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora con suma mejor? Y bueno, yo podría tener, por ejemplo, una lista de números y aplicar la función map. La función map con suma de 1. Fíjense que esto me tira error. Claro, porque no era suma, ¿no? O sea, suma es la función con dos parámetros. Entonces, si yo en cambio de eso aplico la función suma mejor, ¿sí? Fíjense que lo que obtengo con suma mejor 1 es una función que, dado un número, me devuelve el siguiente. Entonces yo puedo aplicarlo a esta lista de números y lo que obtengo es la lista de números siguientes de cada uno de esos números originales. Pero ahora tenemos algo más para contarles. Para eso vamos a ir de nuevo a la consola del navegador. De la misma manera podemos definir a virtuoso como una función que recibe el nivel de virtuosismo y devuelve una nueva función que va a recibir una pista y que va a devolver el resultado de multiplicar el largo por vuelta por 30 dividido el nivel de virtuosismo inicial. Si yo defino esta función virtuoso, fíjense que puedo definir, por ejemplo, una función virtuoso aplicando con el primer parámetro 10. Eso me devuelve una nueva función.
que lo que va a hacer es recibir una pista y devolver el resultado de multiplicar el largo por vuelta de la pista por 30 dividido 10. Por último, si queremos evaluar a Virtuoso con una pista concreta, no podemos aplicarlo con dos parámetros, ¿no? Porque, o sea, si nosotros queremos hacer esto, ¿sí?, eso no termina funcionando porque el segundo parámetro se ignora, ¿no? Entonces, lo que termina pasando al aplicar Virtuoso de 10 y otro segundo parámetro es que vamos a devolver una función, ¿no? O sea, no vamos a estar aplicando la función que está dentro de Virtuoso, ¿no? O sea, este nivel no se está aplicando. Si queremos aplicar, lo que tenemos que hacer es reemplazar aquí esta coma por un paréntesis y abrir un nuevo paréntesis, ¿no? En ese caso, lo que está ocurriendo es Virtuoso aplicado con el parámetro 10 nos devuelve una nueva función y luego aplicamos esa función a este objeto que es un JSON que tiene adentro un largo por vuelta y que nos sirve para representar una pista. Al aplicarlo, fíjense que nos está devolviendo 15, que es el resultado de aplicar 5 por 30, 150 dividido 10, y eso me termina dando 15. Volvemos al Visual Studio Code y vamos a tener que cambiar nuestra definición de audaz y virtuoso porque ya no son clases, sino que lo tengo que pasar a funciones, ¿no? Pero bien, comencemos con virtuoso, que lo acabamos de ver implementado en la consola. Vamos a descomentar este código, por supuesto que está fallando porque el tipo de piloto es una función. Cambiemos esto a la definición de una constante virtuoso, que va a ser igual a que, bueno, por supuesto, a una función que va a recibir como primer parámetro el nivel de virtuosismo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que recibir este nivel de virtuosismo y construir una nueva función. Una función que reciba una pista y que debería devolver. Bueno, debería devolver 30 por el largo por vuelta de la pista dividido el nivel de virtuosismo, que ya no vive en el contexto de un objeto. Entonces ya no tengo this aquí, sino que lo que tengo que hacer es referencia al parámetro, al primero de los que recibe esta función. Recuerden que si tengo una sola línea y esa línea devuelve algún valor, podemos omitir el return y sacar las llaves. De la misma manera vamos a hacer el trabajo con Audaz, ¿no? Donde vamos a exportar una constante Audaz como una función que va a recibir, bueno, el tiempo de curva. ¿Sí? Este number en principio lo vamos a sacar, vamos a ver si después se nos queja. Y después lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a descomentar esto porque está siendo un poquito áspero, ahí va. Y lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, construir una nueva función que recibe una pista y lo que tiene que devolver es la cantidad de curvas de la pista por el largo por vuelta de la pista por el tiempo de curva que recibimos originalmente aquí, ¿no? Y vamos a sacar este paréntesis que no lo necesitamos, ¿no? Entonces nos quedan tres funciones que trabajan de manera polimórfica, ¿no? Las tres funciones son el cabulero, que está aquí, la función audaz con un tiempo de curva, es decir, la función audaz sola no es polimórfica porque tiene un parámetro que es el tiempo de curva, ¿no? Que no coincide con un parámetro de tipo pista, ¿no? Este es un parámetro de tipo number y este es un parámetro de tipo pista. Ahora, si yo invoco a la función audaz con un tiempo de curva, ahí sí obtengo una función que es polimórfica con la de cabulero, es decir, una función que recibe una pista y devuelve un número. Lo mismo pasa con virtuoso, ¿no? Entonces, para construir una función virtuoso que me sirva, lo que voy a tener que hacer es pasarle un solo parámetro, para que luego, ¿quién lo tiene que aplicar? Por supuesto, el piloto.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, tenemos que descomentar estos tests. ¿Sí? Y fíjense cómo vamos a cambiar la forma de pasarle el tipo de piloto al piloto aquí. En lugar de utilizar la construcción de un objeto audaz, vamos a invocar a la función audaz para que nos devuelva la función que necesita el piloto, ¿no? Es decir, necesita una función audaz aplicada, por ejemplo, con el parámetro 3, ¿no? Por supuesto, tenemos que importarlo. Vamos a ver si me lo importó bien. No, no me lo importó bien. Lo voy a importar yo a manopla. Y también vamos a agregar al virtuoso aquí. ¿Sí? Porque yo tengo demasiadas definiciones aquí en este archivo. Bien, y fíjense que lo hacemos igual para virtuoso, ¿no? Ahora ejecutamos todos los tests y fíjense que pasan perfectamente, ¿no? Es decir, cabulero, audaz aplicado con el parámetro 3 y virtuoso aplicado con el parámetro 10 son perfectamente polimórficos. Repasemos lo que acabamos de aprender. Una función puede devolver otra función, lo que en la programación funcional se conoce como aplicación parcial, que es la habilidad que tiene una función de construir nuevas funciones cuando nosotros le pasamos menos parámetros de los que originalmente pareciera necesitar. De esa manera, lo que antes era un objeto que representaba el tipo de piloto audaz, ahora es una función que queda dentro de piloto. Y un último refactor que hace referencia a dos estilos de programación diferentes, o dos paradigmas diferentes. Si yo quisiera, podría preguntarle cuál es el efecto multiplicador para el cabulero, delegándoselo a pista, ¿no? Es decir, yo podría pensar que pista podría tener un método efecto multiplicador aquí, ¿no? Pero otra variante podría consistir en construir una función efecto multiplicador que lo que haga, bien, no quería hacer esto, quería hacer esto, que lo que haga es recibir una pista y termine implementando esta funcionalidad, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es construir una función que no quiero exportar. Vamos a ignorar este mensaje, ¿no? Efecto multiplicador es una función que recibe esta pista y va a devolver 10 o 9, por lo tanto es un número, y lo que hacemos aquí, fíjense que es armar una función que es utilizada a su vez por esta otra función exportada que es la de cabulero, ¿no? Y aquí vemos cómo pasan los tests perfectamente. Y con este último cambio estamos representando los dos paradigmas. Es decir, esta abstracción, efecto multiplicador, puede verse a los ojos de un programador orientado a objetos como un bloque de código, como un closure, y es en definitiva un objeto que representa ese bloque de código. Para el programador funcional es la abstracción principal con la que se trabaja dentro del paradigma, que es la función. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.